muy padre cómo se usó el material para representar un árbol, las hojas, el color verde, este tipo de material que se usó para representar la raíz. Me llama la atención que tiene plantas de verdad, está padre. Está muy padre. Y es que se ve como que una textura como de tela, pero también simula que hoja de verdad. Está chido. Ahora me gustó mucho la obra. Me gustaron mucho los materiales y que están, es como pintura material, ¿no? ¿Sí? Me gustó que quisieran representar como que en sí la vida y que usaran hojitas realmente, y se ve muy bien hecho de que el trabajo sí, muestra como que es muy importante la base, que las raíces, y hay que tener en cuenta que tenemos que tener un soporte en la vida o algo así. Que son de Pichiquique, ¿verdad? Correcto. El curso de Arte y Literatura Contemporánea Comparada me gustó mucho porque creo que a diferencia de los cursos pasados, en este curso pudimos poner en práctica lo que aprendimos los semestres pasados, como los conceptos básicos del arte y cómo influye el contexto del artista en sus obras, etc. Y pues esta vez pudimos tratar de apreciar un poco más a fondo las obras artísticas que analizábamos. También me pareció diferente que vimos la época contemporánea, que es la que más se acerca a nuestra vida cotidiana, o sea, el siglo XXI, en comparación obviamente al Renacimiento y a la época medieval. Entonces creo que este factor influyó en el hecho de que le pudimos dar un significado más personal, o sea, encontrarnos más identificados con las obras que con obras de la época medieval, por ejemplo. También, por ejemplo, la obra que hicimos del Árbol de la Vida pues proyectó nuestra visión personal del mismo concepto del que cada equipo se basó para proyectar una obra. Entonces creamos nuestra escultura con nuestra propia visión del concepto y pudimos ver al final cómo era tan diferente para cada equipo. Entonces me di cuenta que sí es muy diferente el analizar una obra que ya está hecha a vivir la experiencia del proceso de su creación, desde que surge la idea hasta que se está plasmando, hasta que está terminada y ves la obra final. Entonces me gustó esta experiencia y pues más que el proceso de crearla, me fascinó, me impresionó ver todas las distintas formas en las que se puede proyectar un mismo concepto. En mi opinión personal, lo que más me llamó la atención sobre el árbol de la vida es la representación simbológica que tiene para las personas, el poder de la vida, sus orígenes y la fortaleza. También me llamó mucho la atención que la idea del árbol de la vida se ve reflejada desde algunas culturas de las civilizaciones antiguas y que incluso hoy en día se siguen tomando en cuenta muchas de estas ideas. La manera en la cual intentamos plasmar el árbol de la vida fue mediante una escultura. Nos dimos cuenta que la realización de una escultura no es fácil. Durante el proceso tuvimos ciertas dificultades sobre la idea principal, lo cual nos hacía cambiar la manera de aplicación y los materiales. Al finalizar la escultura, nuestro resultado final fue muy distinto al que estaba planeado, pero en mi opinión fue mucho mejor de lo que pensábamos. Pienso que nuestra escultura tiene un significado muy filosófico, ya que la representación que le dimos tiene un giro en este. El tallo representa la mayor soporte de nuestra vida, que son nuestros padres, y las ramas, las distintas oportunidades y retos que la vida nos presenta. Durante la realización de este proyecto me di cuenta de muchas cosas y me llamaron la atención muchas otras. El árbol de la vida es un símbolo filosófico el cual se ha mantenido a lo largo de los años de la misma manera y con los mismos significados e ideas. Nosotras quisimos representarlo de manera que fuera un círculo, ya que pensamos que la vida gira alrededor de las oportunidades, retos y las principales bases de las cuales te llevan a crecer a lo largo de la vida y las cuales las plasmamos dentro de dicho círculo en forma del árbol. Fue complicada la realización de
ya que no estábamos seguras de cómo sería la mejor manera de expresar nuestras ideas, y después de varias modificaciones pudimos lograr nuestra escultura final, la cual me gustó mucho. Pienso que este proyecto nos ayudó mucho para saber cómo trabajar en equipo, pero principalmente para conocer más sobre las culturas antiguas y de cómo ellos expresaban sus pensamientos y sentimientos a través de esculturas o pinturas. En general, la realización del árbol de la vida me pareció muy interesante. A lo largo de este semestre aprendimos a identificar cómo el arte a lo largo de los años fue cambiando, cómo cada artista tenía su propia perspectiva de la vida y que se había reflejado en sus pinturas. Ahora, al ver una pintura, intento reconocer a qué época pertenece y ahora puedo comparar el conocimiento humano con las nuevas tendencias y su impacto en el mundo actual. Me gustó mucho esta clase porque aprendí más acerca de las épocas de cada pintor, por qué pintaban de esa manera y cómo su vida personal afectaba a sus pinturas, o simplemente se inspiraban para crearlas. El arte que me pareció más importante para mí fue el surrealismo, porque presentaba cosas irreales que no existen y cosas muy creativas y maravillosas que en un mundo real no pudieras observar. En lo personal, esta clase se me hizo muy interesante y llena de cultura, ya que no simplemente estudiamos las características de los movimientos, sino todo lo que conlleva, como por ejemplo el contexto histórico, la vida personal de los artistas, entre otros. Este proyecto final fue muy importante, ya que pudimos reconocer que ser un artista renombrado no es fácil y conlleva mucha reflexión personal para llegar a ser algo trascendente. Para mí, uno de los movimientos que más me llamó la atención fue el arte concreto, porque creo que es muy interesante cómo puede llegar a haber una fusión entre el arte y los conceptos como figuras geométricas, y cómo depende de la persona que lo analiza el giro y el significado que le da la obra.